Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Este va a ser mi vídeo número 100. Es una auténtica pasada porque cuando empecé de verdad que nunca pensé que podría llegar a hacer 100 vídeos, y ahora que los he hecho estoy muy contento de haberlos hecho y espero hacer otros 100 más. Quería dar las gracias por todo el apoyo que me habéis estado dando durante estos meses a toda la gente de la comunidad de YouTube. Muchísimas gracias, todos los amigos que he podido hacer, gente fantástica, de verdad. No voy a nombrar a nadie porque si me dejo alguno sería muy injusto. Ellos saben quiénes son, hemos compartido cilindros, información, vivencias, y la verdad es que con algunos he hecho verdadera amistad. Muchísimas gracias. También, por supuesto, a la gente del foro en castellano, ganzuando.es, un foro fantástico, lleno de gente realmente maravillosa. Además, he tenido la ocasión de conocer a algunos de ellos personalmente en la quedada que hicimos este año, y repetiré sin ningún lugar a dudas. Gente fantástica, que sabe muchísimo de ganzuado y además está dispuesta a enseñarlo, cosa que es muy de agradecer. Bueno, hoy para celebrarlo tengo un cilindro realmente muy bonito, muy extraño. Es un cilindro Tokoz que me envió desde Chequia Mike Pearl. Muchísimas gracias, Mike. Es un cilindro muy bonito y muy raro. Como veis, es de la marca Tokoz. Tengo solo la mitad. Quiero agradecer a Randy Perkins porque él tiene un cilindro completo, y cuando le comenté que iba a utilizar este cilindro para hacer mi vídeo número 100, él decidió no hacer antes el vídeo de la apertura en su canal y cederme a mí el privilegio de poder presentaros este cilindro. Es un detalle que agradezco mucho, Randy, de verdad. Muchas gracias. No obstante, me gustaría que hicieses tu vídeo porque tú tienes un cilindro completo y podríamos ver cómo se desmonta realmente un cilindro completo, porque no es como los demás cilindros, y cómo es el sistema de la leva y el embrague. Este cilindro es diferente por varias razones. En primer lugar, a ver si meto la llave, ahí está, porque el rotor no sale hacia este lado como es habitual, sino que sale hacia allá, saldría por detrás. Con lo cual, para desmontar el cilindro, caso de ser completo, habría que soltar esta pieza anti-extracción y es más complicado. Otra de las cosas singulares es que, como podéis ver aquí, es un cilindro de chapas, no tiene pernos de latón, sino chapas de acero y una bola de acero en cada chapa para facilitar la entrada y la salida de la llave. Perdón. Aquí estaría la bola y la chapa. No es como otras cerraduras de chapas, ya que esta no tiene una chapa que sale del rotor y ocupa el cuerpo y hay que llevar a su sitio, sino que tiene dos, igual que los cilindros convencionales tienen perno y contraperno. Aquí habría dos chapas, una hace la labor del perno y otra haría la labor del contraperno, y hay que llevar las dos a la línea de corte para que gire el rotor. Es un cilindro que da sensaciones diferentes a lo normal. Se pasan muy fácil las chapas
y a veces cuesta abrirlo. Con los nervios de ser el vídeo número 100, no sé si me saldrá la primera, si no haremos varios intentos. Vamos a intentar la apertura y cuando lo consigamos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Voy a utilizar dos herramientas de las más sencillas que tengo. Después de 100 vídeos y muchas cerraduras abiertas, yo creo que, sobre todo para los que están empezando, muchas veces vuelvo y utilizo las mismas herramientas que utilicé el primer día para abrir el primer cilindro. Un tensor hecho con varilla de limpiaparabrisas. A ver si lo meto. Ahí está. Y una ganzúa china del set más barato que he tenido nunca, y que sigue funcionando y que abre prácticamente de todo. Bueno, vamos a lo que es la apertura. Tensión media. Vamos de atrás hacia adelante, vamos hasta el final. Localizamos el quinto, le voy a llamar pernos, aunque son chapas. Pide, hace un ligero clic, cuarto un ligero clic, tercero pide, hace un clic, segundo un ligero clic, primero parece colocado, vuelvo al quinto, quinto nada, cuarto un ligero clic, tercero nada, segundo un ligero clic. Creo que he pasado algo ya. A ver, quinto, cuarto, tercero, segundo, primero, sí, distensiono. Quinto un ligero clic, cuarto un clic, tercero nada, segundo nada, primero parece colocado, cuarto un clic, tercero, segundo, cuarto, no, he pasado algo, vuelvo a empezar. Quinto pide, hace un clic, cuarto un clic, tercero pide, un clic, segundo un clic, primero nada, quinto un ligero movimiento, cuarto un clic, tercero, creo que he pasado algo. Segundo, tercero, cuarto, ahí está. Se consigue un falso colocado y en este momento ya solo queda una o dos de las chapas por colocar. Vamos a intentar localizarla. Como veremos luego, las chapas tienen un rebaje que provoca esto. Quinto parece colocado, cuarto parece colocado, tercero colocado, segundo pide y hace un clic, primero colocado, vuelvo al quinto, quinto parece colocado, cuarto colocado, tercero, segundo de nuevo, primero,
Puede que esté uno de ellos ligeramente pasado. Quinto nada, cuarto, tercero de nuevo, primero nada, segundo, tercero, ahora aparece colocado, cuarto un clic, cuarto de nuevo, segundo, y ahí el cuarto de nuevo nos daría la apertura. Bueno, una apertura accidentada, pero la verdad es que es muy difícil cogerle el tacto a esta cerradura. Hay veces que abre muy deprisa y hay otras veces que se pasa un perno y no es nada fácil. Bueno, el desmontaje, como el cilindro, el rotor, perdón, sale en este sentido, no voy a utilizar un follower y lo que voy a hacer va a ser ir sacando ya directamente contrapernos empujando el rotor. Vamos allá. Ahí está. Esta sería la chapa que hace las veces de contraperno. Este sería el 1. Ahí está el muelle. Luego los vemos con más detalle. Esta sería la segunda chapa y como podéis ver en los laterales tiene un ligero rebaje que es el que facilita ese falso colocado y que haya que tocarla 2 veces. Sería equivalente a un perno de seguridad con los extremos rebajados. Segundo, tercero, que sería normal, sin rebajes, muelle, espero que se esté viendo, cuarto, tendría rebajes en los laterales, en las esquinas ahí y ahí. Ahora los pondremos bien. Sacamos el muelle y quinto y último, que sería normal. El muelle. Os muestro el interior del cuerpo. Como veis, tiene el hueco para la chapa y redondo, me imagino, a ver, que será para el muelle. No tiene nada más. Bueno, sí, aquí hay un hueco para pernos laterales, que en este caso la llave no tiene. Vamos a sacar las chapas que harían las veces de perno. Vamos a colocar esto bien primero. Son más difíciles de manejar que los pernos. Vamos allá. Este sería el 1. Ahí está la chapa con la bola de acero. La chapa con la bola de acero. Esta no quiere salir. Ya tengo una bola, aquí está. Bueno, se ha caído, ahora la buscaremos.
Y por último, esta chapa con su bola de acero. Bueno, el rotor, como veis, tiene los alojamientos para muelles, para las bolas de acero y las chapas que hacen labores de perno, y los huecos para los de reconocimiento, incluso huecos inferiores. No sé si serán para reconocimiento o antitaladro o lo que. Muy curioso y muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Vale, esto iría así, esto así. No va a haber manera de manejar esto. Joder. Bueno, pues por ahí se ha oído la bola de acero. Os acerco para que lo veáis con mayor detalle. Como veis, llevan bolas de acero para facilitar la circulación de la llave. Una chapa que hace las labores de perno, son todas iguales, todas normales, sin ninguna forma especial. Y una chapa que hace las labores de contraperno. En las posiciones 2 y 4 tiene rebajados los laterales para conseguir ese falso colocado y que haya que tocar 2 veces la chapa, como si sería un perno de extremos rebajados. Los muelles son todos iguales, de acero. Una cerradura diferente, muy bonita, con un tacto diferente a lo que es habitual, muy curiosa. Muchísimas gracias Mike por esta cerradura, y muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias a todos. Un saludo.